El día de hoy vamos a explicar lo que va a ser el materialismo histórico. Para poder entender el materialismo histórico, tenemos que analizar su origen. Si ustedes pueden observar, tenemos las imágenes de Carlos Marx y Federico Engels. Ellos van a dar origen a esta teoría. Esta se va a originar en la última mitad del siglo XIX. Establece un sistema capitalista consolidado en Inglaterra, Francia y en menor medida en Alemania. Para 1848, año de las revoluciones europeas, en las que el proletario tiene por primera vez un papel protagónico, se va a gestar lo que vamos a conocer como el marxismo. El marxismo va a ser producto de la experiencia de la lucha de clases sociales y de los movimientos obreros. Va a generar toda una ideología donde, como ya dije, Carlos Marx y Federico Engels van a ser los creadores del materialismo histórico y del marxismo. ¿Qué es el materialismo histórico? Para Carlos Marx es el proceso de conocimiento o forma de conocer y realizar, el cual consta de 3 fases. Primera fase, el hombre se enfrenta a la naturaleza a través de algún fenómeno en particular. Segunda fase, el hombre elabora una interpretación teórica del fenómeno. Y tercera fase, el hombre pone en práctica su teoría, no solo para ver si funciona, sino para transformar su propia naturaleza. En este caso, el materialismo histórico va a permitir explicar el desarrollo de la humanidad como un proceso histórico natural, la cual se encuentra subordinado a las leyes generales y va a mostrar un camino para comprender el mundo, para su transformación por vía de la revolución. Si ustedes pueden observar, esta es una actividad dialéctica. Para que pueda existir el materialismo dialéctico, tienen que existir fuerzas antagónicas, como es lo que muestra la diapositiva. Tenemos el amo que explota al esclavo. Ahí tenemos una relación dialéctica. El señor feudal explota al siervo y el capitalista explota al obrero. Entonces, quiere decir que se está dando una dialéctica. Ahora, Carlos Marx establece que la lucha de clases es el motor de la historia. En este caso, una sociedad ejerce una lucha de clases. El Estado representa la conciliación de dichas clases, pero en muchas ocasiones esta conciliación puede ser ilusoria. En este caso, la función del Estado pretende ser un intermediario, un árbitro justo. El rol de conciliador es el instrumento para que la clase opresora utilice o mantenga la condición de clase dominante. En la siguiente diapositiva ustedes ven la evolución dialéctica de la historia según la teoría de Carlos Marx. A esto se le llama como materialismo dialéctico. Amo, esclavo, terrateniente, siervo, burgués, proletario. Ahora, la sociedad se comprende por 3 elementos. La estructura económica, que es considerada como la base económica. También vamos a tener que está constituida por la estructura ideológica y la estructura jurídico-político. A estos 2 últimos elementos se le considera como la superestructura. La superestructura va a ser otra forma de organización que va a establecer Carlos Marx. Esta se encuentra dividida en estructura ideológica y estructura jurídico-político. La estructura ideológica va a tener 2 divisiones, las cuales van a ser las representaciones de ideas sociales que se encuentran inmersas dentro de la sociedad, las cuales van a ser ideas éticas, religiosas, filosóficas, políticas y jurídicas. Dentro del sistema de actitudes o comportamientos sociales vamos a encontrar aquellas que están arraigadas dentro de los núcleos sociales y culturales, las cuales van a ser hábitos, costumbres, sentimientos y reacciones. Todos estos elementos van a conjugar la estructura ideológica, que es parte de la superestructura. Por otro lado, la superestructura también se va a conformar por una estructura jurídico-político, la cual está conformada por los lineamientos que nos establece el Estado y el derecho.
son organizaciones jurídicas de la sociedad, órganos de dominación de clases, poderes del Estado, la Constitución, las leyes y las normas que establecen los pueblos para poder convivir en armonía. Ahora, Carlos Marx establece que la fuerza productiva van a ser los medios de producción. ¿Cuáles son? Las máquinas y herramientas, y a esto le vamos a agregar el obrero. Vamos a ver que se va a generar una explotación, y esa explotación va a generar para el capitalista una plusvalía, que es una ganancia. El capitalista va a tener que establecer una relación de producción. El capitalista es el dueño de los medios de producción. A esto se le llama materialismo dialéctico. Ahora, a continuación ustedes pueden observar una diapositiva que nos ilustra la lucha de las clases sociales. En este caso, Carlos Marx establece que el motor de la historia es la lucha de las clases sociales. Ahora, las diferentes relaciones sociales de producción dan origen a un grupo social diferente. A esto se le llama clase social. ¿Qué es la clase social? Bueno, van a ser los grupos humanos de los cuales pueden apropiarse del trabajo del otro para ocupar puestos diferentes en un régimen determinado en una economía social. Las clases como grupos de la sociedad entre sí en muchas ocasiones entran en contradicción, ya que las relaciones que se están estableciendo entre una y otra es de explotado-explotador. Uno quiere apropiarse del trabajo del otro, como pueden observar ustedes en la diapositiva. Ahora, según la burguesía existen tres tipos de clase social, la alta, la baja y la media. Es decir, define a la clase social en función a los bienes materiales con el que cuenta cada uno de ellos, lo que depende en gran medida del ingreso. Ahora, las relaciones de producción van a generar intereses sociales antagónicos que se expresan en una continua lucha de clases. ¿En qué va a consistir? Bueno, el grupo dominante va a luchar por reproducir constantemente las condiciones materiales y sociales que le van a permitir continuar explotando a los trabajadores que carecen del medio de producción. Y el grupo dominado que va a luchar por destruir las condiciones de la explotación. Esta lucha se da en los distintos niveles de la sociedad. Ahora, el capitalista va a querer ejercer una lucha constante contra el proletariado. En este caso, esta relación se llama dialéctica. Como ustedes pueden observar, en la diapositiva, en el número 1 tenemos a la burguesía y en el número 2 el proletariado. Entonces quiere decir que aquí tenemos una lucha de clases. Ahora, burguesía o clase capitalista va a ser aquella que va a controlar y va a dirigir el sistema de producción capitalista. Por lo general es el propietario de los medios de producción y compra la fuerza de trabajo del obrero. Con esto va a obtener una cantidad de dinero mayor de la que está invirtiendo. Dinero que se obtiene a través del trabajo no pagado de los trabajadores del sector industrial. Ahora, pequeña burguesía es la clase social formada por pequeños productores independientes que venden sus productos en el mercado. Proletariado o clase social, bueno, va a ser la clase explotada del sistema de producción capitalista formada por los trabajadores que venden su fuerza de trabajo por un salario para producir o realizar la plusvalía. Y recuerden que la plusvalía es el excedente que va a quedar en relación a la ganancia.